Bueno, voy a tratar de que, o tratemos de poner algunas fechas ya para empezar con las presentaciones, quizá para la semana que entra. Voy a esperar que lleguen un poco más personas para empezar a tocar el tema de, de las presentaciones, ¿vale? Estos son los que tengo registrados. Genética de la individualidad, aportaciones de México a la genética, epistasis y la enfermedad, mutación genética y código genético, ¿vale? Por cierto, me pareció muy interesante el tema del ensayo ICRAM. A ver qué resulta. Bueno, entonces, en lo que llegan los demás, vamos a continuar con la sesión de continuidad para cerrarla ya, ¿no? Voy a compartir la pantalla de la presentación y para que platiquemos un poco. ¿Se acuerdan que presentamos esta hace 8 días? Y y quedamos de que iban a pensarle un poquito sobre las estrategias o las ventajas que pudiera tener alguno de estas historias de vida en términos genéticos o evolutivos o ecológicos, a ver qué hipótesis se les ocurría. ¿Alguien quiere iniciar? A ver, voy a poner una transparencia que pensaba yo discutir al final, pero quizá podría dar el marco de referencia para que de ahí regresemos a la parte de las historias y pudiéramos hipotetizar algunas de las ventajas o algunas de las estrategias o alternativas que la evolución ha dado a estos grupos para presentar este tipo de modificaciones de la reproducción sexual. ¿Sí? Si se acuerdan, la reproducción sexual se define, digamos, por 3 eventos que son la singamia, la cariogamia y la meiosis. Entonces, vamos a empezar a ver. ¿Sí la ven? Sí, sí, Ok, se ve. muy bien. Entonces, miren, lo que había yo comentado es que íbamos a discutir un poco las ventajas, si quieren llamémosle adaptativas, que tienen las diferentes historias de vida, ¿no? Y como se mantuvieron en silencio, entonces comenté de que iba yo a poner la última transparencia para ver si esto nos daba un poco de un marco de referencia para después de ahí volver a las historias de vida, ¿no? Entonces, vean, estos son dos panoramas diferentes que los denominamos también de manera diferente. El del lado derecho, que está en gris, es lo que se llama anagénesis y tiene que ver precisamente con este proceso de continuidad. Entonces, vean aquí, en lugar de poner los números en romano, pusieron gen de generación. Esta es la generación 1. Entonces, vean, el contenido genético está diferenciado en cómo se comportan los alelos. Entonces, vean que cada individuo, o sea, cada uno de estos, vean, cada uno de estos individuos, que son los de la generación 1, tienen 2 alelos. Los 2 están en negro, ¿ok? Entonces, conforme vamos avanzando ahí, la segunda generación, aparece una modificación en uno de los alelos de uno de los individuos, que está aquí. ¿Sí se ve? ¿Se ve la rayita que puse? Sí, ok, gracias Lupita. Bueno, entonces vean cómo lo importante no es, y esto lo vamos a retomar de nuevo, pero lo importante no es que aparezca el cambio, porque acuérdense que las fuentes de variación son la mutación y las dos recombinaciones, la recombinación a nivel de la mitosis y la recombinación
como resultado de la fertilización, es decir, de la unión de gametos. Entonces, podemos tener una mutación que provoca un cambio a nivel del DNA. Aquí está representado con el puntito en gris. Entonces, ya no todos los miembros o todos los individuos tienen 2 alelos negros, sino hay uno que tiene un alelo gris. Y vean cómo va cambiando la frecuencia de los alelos conforme las generaciones. Es decir, hay cambio, hay modificación, de tal manera que esta mutación se va distribuyendo por procesos reproductivos, o sea, vean las rayitas que están uniendo o interactuando a los individuos, significa que hay cambio ahí de información, intercambio de información. Esto es a lo que le llamamos anagénesis o continuidad. Si yo lo dibujara como una línea, ¿sí? Tendríamos un individuo o un grupo de individuos. Si no hubiera cambios, si todo fuera estático como en algún momento se pensó, recuerden que hubo un momento en la historia en donde los organismos eran estáticos, no cambiaban. Y entonces tendríamos a lo largo del tiempo algo así, tendríamos una línea recta, ¿no? En el supuesto de la anagénesis, es decir, de que hay cambios a lo largo del tiempo, esto es el tiempo, entonces yo podría dibujar, hacer una caricatura y poner algo así, ¿no? O sea, hay cambios, no es una línea recta, sino que a lo largo del tiempo va habiendo modificaciones en la información que tienen los individuos, en este caso de esta población, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Aquí me explicó. Ahora comparémoslo con el diagrama de la izquierda. El diagrama de la izquierda es lo que se conoce como cladogénesis, ¿sí? O divergencia. Vean, del lado derecho, el contenido cambia, pero sigue siendo el acervo genético de este grupo de organismos o de individuos. Del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo es diferente. Del lado izquierdo tengo el mismo proceso, que yo lo podría dibujar aquí, en la parte, digamos, inicial de la población, y sigue habiendo esta interacción entre los individuos, ¿no? Pero llega un momento en que hay lo que llamamos una divergencia, es decir, un sector de la población queda aislado del otro sector de población, ¿sí? Aunque hemos estado hablando de la genética del individuo, este es un buen ejemplo para introducirnos a lo que es la genética de la población. Vean, aquí la población es todo lo que está por debajo de la divergencia, ¿no? Si quieren le pongo un recuadro. Todo eso es una población. Pero en el momento que hay un evento que separa a 2 sectores de la población, ¿no? Pueden ser, se les llama a veces cotidianamente subpoblaciones. Entonces tenemos que el intercambio de información empieza a estar restringido entre los miembros de las subpoblaciones, es decir, esta subpoblación, vamos a ver si puedo cambiarle el color. ¿Me expliqué? Díganme si hay dudas o preguntas, ¿vale? Tengo 2 sectores de la población, los voy a tratar de marcar con un color diferente para que lo podamos ver. Entonces, vean, aquí tenemos una población que es, digamos, homogénea, ¿no? Es entre todos los individuos intercambian información. Mientras que cuando sucede el proceso de aislamiento, vamos a tener este sector de la población que empieza a intercambiar genes solamente entre esos miembros de la población, de la subpoblación, y se diferencia
del otro sector de la población, ¿sí? Este triangulito lo que trata de hacer es de representar por una parte ese rompimiento de comunicación que hay entre un sector y el otro, pero también como es una pirámide invertida, empieza a mostrar qué tan lejanos están los individuos de una subpoblación y otra, ¿no? Eso quiere decir que en la parte de aquí arriba hay mucho más distancia, digamos, entre los individuos que hacia abajo. Los primeros estadios de esta divergencia están en el ápice de la pirámide invertida, ¿ok? Entonces, vean que son dos procesos diferentes, anagénesis o continuidad del lado derecho y cladogénesis o divergencia del lado izquierdo. ¿Hasta aquí me expliqué? Entonces, utilizando esto, digamos, como marco de referencia, vayamos hacia los, a las historias de vida. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué ventajas tendría alguno de ellos o en donde se reúnen, digamos, los dos anteriores y tenemos uno integrado? Primero tenemos que hay dos individuos. Estos dos individuos forman un organismo, ¿ok? ¿Qué ventajas tendría esta historia de vida sobre las anteriores? ¿O qué estrategia diferente, no digamos que sea mejor esta que las otras? Tan son eficientes que ambas, o más bien que las tres, existen en la naturaleza, ¿no? A ver, empecemos por el principio. ¿La información genética es diferente o es la misma en estos dos individuos? Para empezar, me quedé con el blanco, vamos a poner un rojito. ¿Qué contenido genético tiene? N, ¿no? Y el otro individuo tiene 2N. A este individuo se le llama esporofito y a este individuo se le llama gametofito, ¿sí? Porque forma gametos, ¿no? Esto es lo que conocemos como una alternancia de generaciones y es muy común en algunos organismos, tanto animales como vegetales. En los vegetales, las algas, digamos, es el mejor ejemplo, pero tenemos dos grupos que también son muy conocidos y que presentan esta estrategia, que son, por ejemplo, los helechos. Todo el mundo ha visto un helecho. Entonces, un helecho lo que tenemos es las hojas que salen por aquí, ¿no? El rizoma está aquí adentro debajo del suelo. Y esto que vemos es un esporofito, es el 2N. Y el gametofito es una planta chiquitita, que muchas veces no reparamos en ella, que pasa desapercibida, pero este es el gametofito, este es el N, y la planta que normalmente vemos de un helecho es 2N, ¿ok? Entonces aquí también hay una alternancia entre un individuo que es 2N y un individuo que es N, ¿ok? Entonces, para empezar, el contenido genético es diferente, ¿ok? Entre los individuos. ¿Qué ventajas podría tener esto? O sea, nosotros no, nosotros somos todo el tiempo 2N, pero ellos tienen N y 2N. ¿Podría ser la variabilidad? Claro, claro, una parte es la variabilidad, exactamente. Entonces, vean, significa en términos, por ejemplo, ya prácticos, pongámoslo así, que este individuo con esta información responde de manera diferente al ambiente que está variado. Este tiene 2N y este tiene N, ¿sí? Entonces, la información es diferente. Eso quiere decir que se expresa de manera diferente bajo circunstancias particulares. Entonces, vean, este organismo que consta de dos individuos tiene esa ventaja. Pudiera ser, y lo comenté en una de las sesiones, que crezca
en cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, y el de abajo en otro tiempo, con otras condiciones. Por ejemplo, hablando de invierno y de verano, pues son temperaturas diferentes, ¿no? Condiciones de agua dulce diferentes, puesto que llueve y entonces disuelve, digamos, el agua marina, etcétera. Son condiciones diferentes. Por lo tanto, la expresión es diferencial. ¿Ok? Eso le da una ventaja adaptativa sobre un organismo que tuviera solamente una estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un talo que es aplobionte, o sea, solamente es N, ¿ok? No tiene la alternativa de un individuo 2N, ¿ok? Entonces, podríamos ponerlo entre comillas, podría estar en desventaja del otro individuo que tiene dos, más bien del otro organismo que tiene dos individuos, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estas diferencias entre invierno y verano en esta historia de vida? ¿Cómo podría, en términos evolutivos, haber desarrollado una estrategia? ¿Sí me explico? ¿Cuáles podrían ser los resultados en este individuo u organismo que es N en invierno y primavera? ¿Qué se les ocurre? Me parece que se le fue el internet porque se Perdón. fue de un ratito. A ver, Lisbeth, ¿tú qué se te ocurre? Ay, em, no sé, se me ocurre que puedan adaptar sus características, digamos, menciona invierno y primavera, pues que puedan adaptarse al clima o a las condiciones que se dan durante ese periodo de tiempo. Ajá. Ujú. Entonces, una primera estrategia sería, puede responder tanto a las condiciones ambientales de primavera como de verano y mantenerse, ¿no? Entonces yo la sigo viendo igual. Es, digamos, lo que en el lenguaje de la botánica se les llama talos perennes, es decir, permanecen todo el tiempo. Entonces, en invierno yo la veo y en primavera yo la veo, ¿no? Sigue con la misma forma y no hay cambio, ¿no? Ese podría ser un resultado. ¿Qué otro resultado podría haber? A ver, Nadia, ya Liz nos puso un panorama. Es decir, puede responder a las presiones y entonces siempre la vamos a tener presente, aunque sea invierno o primavera. Esa es una estrategia o una alternativa. ¿Qué otra posibilidad hay? Piensen en el pensamiento, siendo redundante, en lo más sencillo primero y después lo complican el argumento, pero lo más sencillo. ¿No? ¿Se les ocurre algo? A ver, voy a tratar de hacer un esquema. A ver, los esquemas a veces ayudan. Ok, entonces tengo aquí, voy a tener invierno y por aquí voy a poner primavera. Entonces ya Liz ya nos dijo, una estrategia es la tengo aquí y la tengo aquí. ¿Ok? Esa es una. ¿Podría haber otra? Pues otra podría ser que no se dé, ¿no? Puede ser que cuando yo voy a invierno, esa especie, esa alga, ese lecho, no está donde voy de visita o donde voy a trabajar o a recolectar o a hacer un experimento, ¿no? Entonces puede ser que en invierno no lo encuentro, ¿sí? A esto se le llama estacionalidad o estacional. Seguramente lo han visto en las plantas de su abuelita o de su mamá, o a lo mejor a ustedes les gusta la jardinería y hay plantas estacionales. ¿Algún ejemplo?
de planta estacional, podría ser el Sí, tulipán. exactamente. El tulipán, los alcatraces, ¿no? Todas estas plantas que son de bulbo, ¿no? Que tienen un bulbito como raíz, son estacionales y solamente crecen en una época del año, ¿no? Los tulipanes solamente en invierno sacan flores, ¿no? Y después, ya que florecen, decaen y no los vemos, ¿no? El bulbo se queda enterrado en la tierra en algunos lugares, ¿no? Los tulipanes son más de zonas muy frías, e inclusive la tierra se congela, ¿no? Inclusive la gente que se dedica mucho a la jardinería dicen que debes de sacar los bulbos en cuanto se cayeron las flores y las hojas, los sacas de la tierra, los envuelves en una bolsita y los metes al congelador y ahí se tienen que quedar 6 meses. Después los vuelves a tomar, los vuelves a poner en la tierra y después vuelven a salir, ¿no? O sea, esto es una estrategia, vean, de resistencia. ¿Sí me explicó? O sea, ante condiciones muy adversas, para los tulipanes podría ser el aumento de la temperatura, para los alcatraces podría ser otra cosa, no gastan energía, ¿no? Pierden sus hojas, pierden sus flores y entonces se queda, digamos, durmiendo, ¿no? Lo que muchos animales hacen en invierno. Algunos hibernan, otros invernan, ¿no? O sea, pasan el invierno, o por ejemplo los osos que se tardan mucho tiempo metidos ahí en la cueva, ¿ok? Entonces es una forma de enfrentar estas adversidades ambientales, ¿ok? Entonces puede estar en invierno o puede estar en primavera o viceversa. Esto es una estacionalidad, ¿ok? Entonces son estrategias diferentes para enfrentar estos cambios, digamos, a nivel del ambiente, ¿ok? Lo mismo ocurre pues, con otro, ¿no? Puede ser, por ejemplo... ¿Los cactus podría ser? Los cactus. Porque guardan agua en su interior precisamente por el clima tan extremo en el que a veces se encuentran, entonces se mantienen hidratados. Sí, vean, esto es muy interesante de lo que dice Liz, son estrategias diferentes. Una estrategia, un organismo a lo largo del tiempo puede haber desarrollado la estrategia de desaparecer en una época del año. Otro organismo u otra especie pudo haber desarrollado otra estrategia, por ejemplo, la de los cactus. En época de lluvias llenan sus tejidos de agua y en época de secas se mantienen con esa agua para poder sobrevivir, ¿no? Son estrategias diferentes, aunque los cactus no desaparecen, ¿no? En estos organismos a veces desaparecen completamente los talos que podemos ver y se quedan estructuras que podrían ser esporas o el mismo cigoto, se recubren, por ejemplo, de mucílago, que lo que hace es evitar la deshidratación, y ahí quedan dormidas. Por ejemplo, se han preguntado los charcos son estacionales, ¿no? Los charcos, no estoy hablando de un lago, ni de un río, ni de una presa, estoy hablando de un vil charco. Un charco que solamente se forma cuando llueve, ¿no? Y dura poquito. Y de todas maneras, a la semana, por ejemplo, de que se acumuló el agua en ese charco, empezamos a ver formas de vida, ¿no? Empezamos a ver ahí algo que le llaman lama, ¿no? Que son algas de agua dulce, o empezamos a ver que crecen crustáceos, ¿no? Como los anfípodos o los isópodos, y el charco empieza a secarse y de repente ya desaparece todo. La pregunta es, ¿y dónde se fueron? ¿O cómo llegaron estos individuos, no? Entonces, antes decían generación espontánea, ¿no? Solitos surgen del agua estancada, ¿no? Y de ahí toda la teoría esta de que la vida se genera de manera espontánea, ¿ok? Pero la otra alternativa es que queden ahí en el suelo, ¿no? Durmiendo, digamos, para que cuando haya las condiciones
adecuadas vuelvan a florecer, ¿no? La otra alternativa es la dispersión, eso es cierto también, ¿no? O sea, puede haber viento que lleva estructuras y que esas estructuras caen en un medio más adecuado, por ejemplo, donde hay agua y entonces florecen, ¿no? Esto es lo que le llamamos, esta es la diferencia entre lo que se le llama colonizar, lo voy a poner aquí, y la otra es recolonizar, ¿no? El primer término se refiere a que a un organismo o un individuo que nunca ha estado en un lugar y que aparece, ¿no? La colonización. Y el otro es, ha estado ahí y ha dejado de alguna manera alguna estructura o ha seguido una estrategia para mantenerse latente, no lo vemos, pero cuando las condiciones son óptimas para desarrollarse, aparece, ¿no? Entonces, vean, el tener esta estrategia de una alternancia, digamos, entre talos que tienen un tipo de información y talos que tienen otro tipo de información, es precisamente ese, mantenerse en tiempos y espacios diferentes, ¿no? Entonces, este tiene una gran ventaja porque tiene dos talos, ¿sí? Separados, con información diferente. Y ya decíamos la vez pasada, puede ser de la misma forma o formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en invierno, muchos de ellos lo que forman son costras, ¿no? Y esas costras inclusive pueden quedar enterradas, ¿no? Una costrita y quedar con, sepultadas por la nieve y ahí quedan durmiendo, ¿no? Viene el deshielo y entonces aparece el otro talo, ¿no? ¿Sí? Son estrategias. Vean, qué interesante es esto, ¿no? Ok. Ahora, pasando al tema, y ya voy a entrar de alguna manera en el tema de la población, ¿no? Algo que quiero que toquemos es, volvamos a estos diagramas, ¿no? Entonces tenemos el individuo del lado derecho, o sea, en la parte de anagénesis, ese individuo que se modificó por alguna circunstancia, le podemos llamar mutación, ¿no? Este individuo de la segunda generación está aquí, ¿no? ¿Qué expectativa pudiera tener a lo largo de las generaciones? Pensamiento más simple primero. A lo mejor no me explico bien. ¿Cuál es su expectativa a lo largo del tiempo? Mande, profesor. Ah, es que pensé que habías abierto el micrófono, pensé que ibas a participar. Ah, no, es que se me había ido el internet y apenas me regreso. Por eso Vas conectándote, ok. A ver, Claudia o Abby o Liz, ¿qué expectativa, o Ikram, qué expectativa tiene este individuo? A ver, cuando ustedes nacieron, o ustedes tienen un hijo, o ustedes van a tener un hijo, y entonces, cuando hablo de expectativa, ¿qué es lo que esperan que tenga ese hijo en términos del tiempo, del paso del tiempo? Pues primero que sobreviva, ¿no? Que pueda pasar algunos años con nosotros, ¿ok? Y después, a lo mejor, que pueda tener descendencia, ¿sí? Pero vean, este individuo que está marcado con el circulito naranja, su expectativa puede ser mantenerse en ese camino de la anagénesis, es decir, en el movimiento de la población, o puede ser que este individuo perezca, ¿sí o no? Ok, Liz, ¿qué pasa con la información si perece? Ese cambio que tuvo, ese alelo que se convirtió de un negro a un gris, ¿qué sucede con él? Pues va a seguir pasándose a las generaciones.
dependiendo. ¿Cómo? Ajá, bueno, o sea, yo veo que en la segunda generación, bueno, la primera generación todos son negros. En la Sí, segunda, pues está ese cambio, ya sea mutación o evolución, podría ser, sí, donde es gris. Entonces, ese carácter que acaba de cambiar, si, digamos, tiene descendencia, se va a pasar hasta que claro, llegue a, digamos, la generación 13, que ya empieza a exacto, ser prácticamente todos grises y va a llegar a su totalidad ya en la generación 15. Entonces, se va a heredar el carácter. claro, este es el impacto de un cambio a lo largo de las generaciones, pero habíamos quedado de que a lo mejor se moría, ¿no? Desaparecía. Esa es otra posibilidad es que muera, ¿o no? Pero Si que, muere, ay, si muere, ¿qué pasa con ese alelo gris? era lo que iba, es que, bueno, no sé si esté bien, pero si muere ese, digamos, persona en la generación 2, ya en la generación 15 todos serían negros, ¿no? Porque entonces quiere Claro, decir que el carácter muere y claro, ya no se exactamente. hereda. Exactamente. ¿Están de acuerdo los demás y las demás? Véanlo. Si este individuo perece, ese cambio que sucedió por alguna razón, mutación o recombinación, etcétera, queda ahí y desaparece. No tiene impacto. Entonces, si tomamos ese enunciado y lo reducimos, si somos reduccionistas, vemos que el individuo no tiene valor. Se oye feo, ¿no? Pero no tiene valor. Es como en este salón virtual en el que estamos. Si yo ahorita en este momento mi marcapasos este, eh, no funciona y caigo aquí fulminado, pues ustedes siguen su vida como si nada, ¿no? En términos de la población. ¿Sí lo ven? O sea, realmente hay que cuestionarse y déjenme ver quién quién va a hablar de, voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, Lupita nos va a hablar de la genética de la individualidad, ¿no? Y entonces vamos a ver qué tanto el individuo impacta o no impacta en el camino de una población, ¿sí? Por lo que estamos viendo en este ejemplo, yo diría que el individuo no tiene valor a nivel poblacional. Tiene valor a nivel individual porque es el elemento de cambio. Es donde se está dando esa mutación. ¿Sí? No es sino hasta que esta información se empieza a distribuir, a dispersar en la población vía reproducción, que este cambio impacta. A tal grado que, como decía Liz, al final en la generación 15, todos los alelos son gris y el alelo negro ha desaparecido, ha sido seleccionado, ¿sí? Entonces, ahí sí tiene un impacto el cambio del individuo en la población, pero si el individuo muere, el cambio ni siquiera repercute en la población. Entonces, una buena pregunta o una buena reflexión podría ser, ¿cuál es el valor, por ejemplo, del individuo, si es que tiene valor, en la evolución de un grupo? ¿Sí? ¿O cuál es el valor del individuo en términos de generar variabilidad? Es decir, de generar un alelo diferente o un cambio en el DNA que incorpora o que está en ese alelo. ¿Sí me explicó?
Ujú. Entonces, ¿cuál es la unidad? Yo podría ponerlo así, ¿no? O sea, yo podría poner, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de variación? Sí, le puse aquí la D, ¿no? Luego, ¿cuál es la unidad de cambio? Que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Si nosotros empezamos a crear, digamos, una relación de la situación del individuo a lo largo del tiempo, yo podría poner, por ejemplo, aquí individuo en un extremo. Individuo. ¿Ok? Claro, por abajo del individuo también hay algunas estructuras, ¿no? Por abajo del individuo están todos los estadios de ese individuo, ¿no? Puede ser el cigoto, puede ser el embrión, puede ser el niño, puede ser el adolescente, etcétera, ¿no? O puedo irme al extremo y tener aquí, pues lo voy a poner así, ¿no? El DNA. Salió feo, pero bueno, el DNA. Entonces, cada uno de estos es una unidad, ¿no? La unidad DNA, la unidad cigoto, la unidad, aquí podría ser la unidad de individuo. ¿Ok? Después del individuo, ya como conjunto, tendríamos la población, ¿no? ¿Sí? Y luego el conjunto de poblaciones, pues mucha gente dice que eso es una especie. ¿Ok? Y así nos podemos ir. O sea, podemos tener diferentes niveles. Y cada una de estas representa una unidad, ¿no? Entonces, podríamos etiquetar estas unidades y tratar de examinarlas en términos del impacto que tienen para, uno, no ser estáticos y dos, para crear estrategias adaptativas, es decir, posibilidades de responder de manera diferente a las condiciones ambientales que son variables, no son estáticas, ¿no? Si juntamos estos elementos que hemos visto en los diferentes, en las diferentes historias de vida, ¿no? Entonces yo podría decir que puedo, digamos, hipotetizar que yo tengo entonces un individuo, un organismo, vean, aquí son dos individuos integran un organismo, una población y algo que se llama especie. ¿Sí? Claro, cada uno lo puedo manejar de manera independiente. Yo puedo decir cuál es el valor del individuo en términos de sobrevivencia estacional. O puedo decir cuál es el valor del organismo en esta estacionalidad. Pero también puedo decir cuál es el valor de la población para mantenerse en tiempo y en espacio. ¿Y qué relación hay con esta unidad que se llama especie? Y entonces yo puedo construir una unidad digamos, teórica, que le llamamos el IOPE, individuo, organismo, población, especie, ¿no? Y que esto o que esto sea mi concepto realmente de especie. ¿Por qué? Porque la especie existe en la naturaleza, pero a fin de cuentas es una construcción que nosotros hacemos. Y esa especie incluye poblaciones que puedo diferenciar, que puedo delimitar, incluye organismos, como en esta historia de vida, y incluye también individuos. Entonces, esta relación multifactorial y multidireccional del individuo, población, individuo, organismo, población y especie, la puedo manejar como un todo. ¿Sí? Preguntas, díganme algo. ¿Me expliqué?
¿Hay algo que les surge duda? ¿Quieren comentar en otra dirección, por ejemplo? Me parece que sí. Bueno, lo estoy Bueno, procesando. no, está bien. Nadia, preguntas. Claudia, Avi, No, doctor, Ikram, todo bien. todo bien, qué bueno. Ok, No fue ninguna. perfecto. Ok, entonces, con esto vamos a cerrar, digamos, la parte de la genética del individuo, ¿no? Y vamos a empezar a incursionar en lo que es la genética de poblaciones. Ya ahorita hice algún avance, ¿no? Ese avance fue esa transparencia que les presenté al principio, ¿no? O esa, vean, en estas dos transparencias tenemos del lado derecho cómo interactúan los individuos, ¿no? Esto, los que llevaron taxonomía el trimestre pasado hablaba yo de la tocogenia, ¿no? La tocogenia es precisamente esta anagénesis, esta posibilidad de que los individuos se interactúen en varias direcciones, ¿sí? Ya hablamos de consanguinidad, es decir, yo puedo tener transferencia de información lateral en términos, perdón, de organismos que tienen sexualidad, pero también puede haber intercambio de información que llevan los virus a las bacterias o entre las bacterias, entre organismos procariontes, etcétera, ¿sí? Pero sigue siendo el movimiento dentro de un acervo genético, ¿no? El acervo genético es toda, todo lo que vemos aquí, ¿no? O sea, todo esto es el acervo genético, ¿sí? Vean, y todo es, de alguna manera, están cohesionados por las relaciones que tienen entre sí cada uno de los individuos o de los organismos, ¿ok? Esto, en parte, es uno de los argumentos para el concepto de especie. Esta cohesión genética de los individuos que están interactuando, claro, en momentos y en tiempos diferentes. Pero del lado izquierdo, donde hablaba yo de esta divergencia, tenemos el nacimiento, digámoslo, poniéndolo de esa manera, de dos poblaciones diferentes, ¿no? Que de alguna manera, vean, no tienen interacción, o sea, no hay, con estas flechas que estoy poniendo, no hay interacción entre los miembros de las dos subpoblaciones. Entonces aquí los individuos llegan a tener un valor menor que la población como tal. Y para la siguiente sesión voy a empezar con un acertijo, ¿no? Ahorita al final lo voy a poner para que lo piensen y esa va a ser nuestra puerta para la genética de poblaciones, para entender un poquito cómo podemos tener dos niveles en donde la información fluye y se comporta de maneras diferentes. ¿Ok? Bueno, entonces voy a cerrar aquí. ¿Ya no hay preguntas? ¿Dudas? No quiere decir que después no las puedan externar, ¿eh? Simplemente es para darle un poquito de cierre al tiempo. ¿Ok? Sí, gracias, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, quiero tomar un poquito de la sesión para platicar un poco de las posibles fechas para la presentación de su tema. ¿Ok? Entonces, hice una lista muy sencilla porque algunas de ustedes o algunos de ustedes no han todavía subido el tema. ¿Sí ven la listita? Sí, sí se ve. Ok, entonces hasta este momento tengo 4 temas, ¿no? Faltan, ya me dijeron algunas de ustedes, por ejemplo, Avi ya me dijo que no había podido estar, Claudia tampoco lo tiene listo, pero por lo pronto tenemos 4. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo ya podríamos el próximo lunes tener
dos de ellas, por ejemplo, o una de ellas, cómo van en la preparación. A ver, Lupita no está, se salió, pero está, Samia tampoco está, o sí está Samia, no la veo. Nadia, ¿tú cómo vas? Todavía sigo investigando más acerca del tema. Aún no inicio la presentación. Bueno, recuerden lo que platicamos cuando platicamos de los ensayos y de las presentaciones. Se pueden pasar todo el trimestre buscando información, le tienen que poner límites a la búsqueda, ¿eh? Entonces, como que ya hay que ir cerrando un poco, ¿eh, Nadia? Sí, profe. Ikram, ¿cómo vas? Pues yo ya escogí mi tema, doctor. Ajá. Todavía no defino bien el tema, pero ese, o sea, ese tema que le puse es, o sea, voy a hablar de eso, pero no defino bien el tema y estoy investigando todavía acerca de eso. Ok, entonces no podrían estar listos para la semana. Lisbeth, ¿tú cómo vas? Pues yo ya tengo un poco de información. Es que bueno, ya vi que sí vio mi documento. Quiero meter cómo impactan los caracteres que tiene un individuo en lo que podemos saber de él. Entonces estoy recabando información, pero aún me faltan unos detalles. La introducción la tengo a la mitad. Mis objetivos esos aún no los termino muy bien porque quiero como ya bien delimitar qué aspectos voy a meter. Ujú. Pero pues, ¿qué le tenemos que presentar el lunes igual y si acabo? Bueno, ¿cómo están con la carga de las otras UEAs? ¿Van muy cargados? Pues yo no ¿Todavía, tanto, todavía no les aprietan? no, todavía no. Ay, Bueno, entonces déjenme ver el Pues, calendario. Vamos a ver el calendario. A ver si podemos definir. Este. A ver. ¿Qué les parece si el 13, o sea, de este miércoles que viene en 8, presentamos, por ejemplo, Lisbeth, que ya va más adelantada, entonces podría presentar Lisbeth el 13. Voy a poner aquí 13. ¿Y quién más se anima para el 13? Son 2 semanas. Bueno, es semana y media. creo que Lupita ya llevó también un avance, pero no estoy muy segura. Igual y el miércoles le dice. Bueno, le voy a apuntar aquí, Lupita, a ver que si no nos reclama. Ok, y para los que van un poco más lentones, digamos, ¿qué les parece? El 18, ¿qué semana es? Déjenme ver cómo andamos de las semanas. Calendario. Es la semana 8 ya. Ok. ¿Les parece bien que para el lunes 18 tengamos las otras, cuando menos las 3 que están aquí anotadas? Sí, profe. ¿Sí? sí, doctor. Ok. Ok, entonces voy a poner aquí 18 a Nadia, 18 a Ikram, y ¿quién me falta? Y Samia también la vamos a poner el 18. Le voy a mandar un mensaje. ¿Sí? De todas maneras, si tienen alguna duda o algo, lo podríamos ver el miércoles. Este miércoles que viene podríamos platicar un poco más sobre si tuvieron algún obstáculo, si va todo bien, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿ya sería todo o lo va a hacer como, por ejemplo, los ejes? ¿Como los que, perdón? Ah, bueno, es que preguntaba que si le vamos a presentar todo, digamos, objetivos, la pregunta, la introducción, toda la investigación, o lo va a hacer como los ejes integradores, que solo se van entregando, digamos, los objetivos y la introducción y se corrige, no sé, algo así, o ya va a ser Sí, ¿se todo. acuerdan que habíamos quedado que ahorita ya que quedamos más o menos en las fechas, voy a abrir una tarea que sea la parte de los objetivos? No los tienen que poner en la presentación, sino simplemente considerarlos en el momento de darnos a conocer qué llevan o qué es lo que han hecho. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí. Ahora he visto que la mayoría va a continuar lo de la presentación en el ensayo final, excepto ICRAM, que hizo ahí una pequeña precisión para el objetivo, para el ensayo final. Entonces, lo que pueden hacer es presentarnos durante valga la redundancia, durante la presentación, qué han hecho, cómo han estructurado y hasta dónde van, y dejar, digamos, la conclusión como parte del ensayo final. ¿Les parece? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí. ¿Sí? Nadia, Claudia, Avi, Ikram, Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. ¿sí? Ok. En el caso tuyo, Ikram, lo que podrías hacer es en la presentación, digamos, abordar la primera temática, que es esta que nos presentaste como tema de la presentación, y después ya en el ensayo derivarlo hacia el otro tema, ¿no? Se me hace muy interesante. Ok. ¿Sí? Ok. O igual, Bueno. si puedo cambiar de opinión, ¿puedo seguir con el tema de la presentación? Sí, claro, tampoco hay restricción, lo podrías hacer. Perfecto. Sí, es que también va a depender de la carga de trabajo de mis otras UEAs. Sí, claro, yo sé que no están dedicados solamente a esta, ¿no? Sí, Ok, gracias, doctor. entonces lo que voy a hacer es abrir una tarea con la parte de los objetivos, ¿se acuerdan? General y particulares, ¿ok? Y ya voy a poner las fechas para que todos conozcan cuándo presentarán. Ujú. Y la otra cosa que voy a poner es este acertijo que normalmente lo uso como portal para entrar a la genética de poblaciones. ¿Está bien?